si no, no vamos a poder compartirles el video de apoyo. Ajá, ahí está. Entonces, este es lo que sería la evaluación. Vamos a abrir Excel. Ahí no sé si lo explica en alguna de las presentaciones, pero una de las formas más fáciles de abrir nuestro Excel es utilizando la barra de buscador que tenemos en nuestro Windows, ¿verdad? Y podemos escribir la palabra Excel o buscar dentro de todas las aplicaciones este programita que nos va a ayudar a trabajar las hojas de cálculo. ¿Ok? Pues vamos a abrir un archivo nuevo de Excel y vamos a capturar. ¿Por qué voy a hacer la captura? ¿Por qué no lo copio o lo pego? Primero, porque es un PDF lo que nos dan. Y segundo, porque quiero ir compartiendo algunos tips sobre la captura de los datos. ¿Ok? Entonces vamos a prestar un poquito de atención, sobre todo ahí Carla, que le cuesta un poco de trabajo esto de las hojas de cálculo. Entonces vamos a esperar tantito que abra mi Excel. Aquí está, trabajamos en un libro en blanco, que es la primera opción que yo tengo. Y aquí voy a comenzar la captura de esta pequeña tabla. Se me pide escribir el texto escuela secundaria, Carmen, aquí debería de decir, perdón, Cerdán, y se llama lista de calificaciones. Si ustedes observan, ese pequeño título está, digamos, en 2 renglones, que en sí en esta tabla pues no se nos muestra, ¿verdad? Es como un encabezado sencillo, pero sí lo tenemos que hacer. Segunda observación que voy a hacer, esta tabla vamos a contar cuántas columnas. En una de las presentaciones se indica que las columnas están, digamos, identificadas por letras desde la A, B, C, D, así, hasta X, F, D, que son estas las columnas. Aquí donde yo voy marcando con la flechita, haríamos referencia a que esto es una columna, esto es otra columna, y podemos tener una combinación, llega hasta la Z, aquí lo vemos, y después el abecedario se empieza a repetir nuevamente. Así hasta llegar hasta la combinación XFD, que es la que yo tengo. Segundo, las filas son aquellas, digamos, posiciones que se nos van a mostrar de manera enumerada. Aquí donde estoy marcando la flechita, comenzaría la fila 1, la fila 2, la fila 3, así hasta llegar a 1.048.576 filas. Entonces, nuestra hoja de cálculo es muy grande, tiene espacio para insertar, imagínense cuántos datos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que ustedes también vayan explorando sobre lo que es Excel, vayan haciendo una muy pequeña introducción sobre cómo se trabaja estas hojas de cálculo. Ahora sí, vamos a ir entonces colocando lo que sería nuestro encabezado, que es escuela secundaria, ¿no? Pero lo que quería comentar es que contáramos cuántas columnas hay en esta tabla. Si ustedes notan, tenemos número, sería una columna. Nombre del alumno, 2. Evaluaciones está trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, más 2 serían 7 columnas, 8 con promedio, 9 con letra y 10 con resultado. Entonces, toda esta parte que está centrada se centra a lo que sería el ancho de nuestra tabla, que son las columnas que yo voy a considerar. Entonces, nuevamente repito, tenemos 9 columnas y tenemos filas, sería 1 con evaluaciones, 2 aquí, porque aquí esto sería otra fila, ¿ok? 2. Tenemos una celda, digamos, o una fila en blanco, que serían 3, y tenemos todos nuestros registros, que son 11, ¿ok? 11 registros más 3 son 14. Tenemos aquí una fila vacía, serían 15, promedio 16, y bueno, ahorita van diseñando lo demás. Yo les voy a ayudar con diseñar la primera tabla. Entonces voy a ir trabajando con esto. Voy a escribir escuela secundaria Carmen Cerdán a partir de A1, que es mi primera celda, ¿ok? Escribimos. Aquí importante que consideren escribir o respetar las mayúsculas y minúsculas. No es como Word, de que si escribiste sin minúsculas lo puedes convertir a mayúsculas. En Excel sí se puede hacer, pero se realiza con una fórmula o con una función. Aquí no tenemos la opción de cambiar a mayúsculas ni cambiar a minúsculas. Por lo cual, si van a escribir este texto o la evaluación se nos pide escribirla con mayúscula, lo hagan así mismo, por favor. Ok, escribimos escuela secundaria, los acentos lo mismo. Carmen
Cervantes, está entre comillas, Carmen Cervantes, con acento en la A, me pasó una A, ahí está, Enter. Quiero que noten que cuando nosotros escribimos en esta celda, pareciera ser, ¿verdad?, que el texto se encima junto a la otra celda o junto a las demás celdas. Pero en realidad no están encimadas, están contenidas únicamente en la celda en la que yo comencé a escribir. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto que está aquí es el texto que se muestra en lo que sería la barra de fórmulas, que es esta zona. En la barra de fórmulas podemos nosotros también escribir. Si yo comienzo a escribir por acá y presiono Enter, ese texto también se refleja en esta misma celda en la que yo estaba posicionada. Ok, voy a borrar esto que escribí. Ahí lo borramos. Y para también aclararlo, si yo escribo por acá algún otro texto, observamos cómo aparentemente dicen algunos, desaparece el texto, pero no, ahí está contenido. Solamente que el orden que nosotros le estamos dando, el ancho y los saltos de fila y de columna, pues no están bien establecidos, por eso es que el texto pues no cabe y pareciera ser que se brinca a otra celda, ¿ok? Voy a escribir el otro texto en A2, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a acomodar, que dice lista de calificación. Lista de calificación. Dijimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Son las 10 columnas que yo voy a considerar en mi hoja de cálculo, empezando con la A. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde la A hasta la J voy a utilizar, no importa que estén muy anchas o muy delgadas, yo voy a utilizar en total 14 columnas. Una vez que he seleccionado estas 14 columnas, puedo utilizar la herramienta de combinar y centrar que se encuentra en el menú inicio y en la agrupación alineación. Esta herramienta me permite que las celdas que yo he seleccionado se convierta en una misma. Y además se centre el texto que se contenía en la primera celda. Por eso es que ahora ya digamos que las líneas han desaparecido, se combinaron y se hizo una sola. Además, se centró el texto. Es lo mismo que yo voy a hacer con calificaciones. ¿Ok? Voy a considerar hasta la J, combino centro y ya tengo mi texto que debería ser como la evaluación. Y hasta ahí vean que apenas tenemos el encabezado. Aquí en la evaluación hay un punto en la parte de hasta abajo, vamos a ver, que se nos pide aplicar formato, aquí dice aplicar bordes como se muestra en la tabla. Y bueno, nos habla aquí mucho del formato, ¿verdad? Pero yo sí les aconsejo que intenten asemejar lo que serían los tipos de fuente y los tamaños, así como las alineaciones de texto. Recordando que ustedes pueden utilizar el menú inicio y la agrupación fuente para establecer diferentes tipos de letras, tamaños y demás. ¿Ok? Ejemplo, ¿no? Puedo cambiar el tipo de letra y puedo establecer una numeración. Esto me va a permitir pues, que el texto se vea más pequeño o más grande dependiendo de lo que yo establezca. Asimismo, voy a establecer una opción en negrita para que el texto pues, se vea más resaltado. ¿Ok? Voy a establecer aquí otro tipo de fuente. Esto lo pueden hacer hasta el final si ustedes así lo desean. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, continúo con mi tablita para poder transcribirla. Empiezo con la columna número. ¿Ok? Aquí vamos a escribir número. Enseguida, el enter se utiliza para aceptar el dato y bajar al mismo tiempo de la celda. ¿Ok? Escribí número, enter, y me pasa hacia abajo de la fila. Pero con las flechas que tienen el teclado, ustedes se pueden desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo a lo largo del y ancho de lo que sería nuestra hoja de cálculo. Entonces, con eso se pueden guiar también. Sigue nombre del alumno. Pueden presionar enter o la flechita. Ajá. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Si ustedes observan, este texto como que se pasa hacia acá, pero en realidad si yo me posiciono en esta celda, aquí me dice que no hay nada. Ajá. Pues no pasa nada, puedo escribir ahí. Ahora quiero que observen también
que el texto evaluaciones utiliza 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Ajá, y lo vamos a hacer así como viene. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a escribir evaluaciones, que sería mi texto, y voy a seleccionar las 5 columnas que se utilizan. 2, 3, 4 y 5. Combino centro porque así se me muestra en lo que es la evaluación. Y ahorita acomodamos lo de abajo, que sería 1A, 2A hasta 5A. Lo coloco justamente abajo de donde terminé de escribir evaluaciones. Sería 1A con minúscula, 2A, 3A, 4A y 5A. Siguiente, me dice que voy a escribir promedio por alumno en la siguiente celda, pero así como viene el texto de evaluaciones. Así lo tengo, promedio por alumno. Ahorita lo acomodamos. Promedio por, aquí nuevamente escribo con mayúscula, promedio por alumno. No pasa nada, dijimos, si el texto se recorre. Ahorita les damos formato. Siguiente tenemos letra y por último resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir asignándole el formato a estos textos para que vayan tomando la forma de lo que se tiene en la tabla. Si ustedes observan, el texto número está involucrado en 2 filas. Ajá. Observamos que sería el de evaluaciones y el de lo que sería la primera evaluación. Entonces, vamos a considerar la primera celda y la segunda celda para combinar y centrar y que ese texto pues se pareciera estar en una sola celda. Además, pueden ustedes utilizar las opciones de centrados. Aquí tenemos alineaciones, ¿ok? Lo pueden centrar, alinear a la derecha, alinear a la izquierda, según lo pida la evaluación. Lo mismo vamos a hacer con nombre del texto, ¿ok? Combino centro y lo centro también acá. Pero aquí observamos que el nombre de lo que sería el alumno, aunque yo combine y centre, se sigue pasando, ¿verdad? No me cabe todo el texto, ahí me falta. Voy a hacer uso de la herramienta que está arriba de combinar y centrar para poder ajustar el texto de esta manera. Si aún así el texto no cabe, lo puedo hacer más pequeño o puedo ajustar mis filas o mis columnas para hacer este espacio un poco más alto. Ajá, así de esta manera. De tal forma que mi texto quepa en el espacio que yo estoy haciendo. Y lo mismo haríamos en promedio, combinamos, centramos, ajustamos texto, en letra también, porque aunque sí cabe, pero la evaluación nos pide hacerlo con ese formato. ¿Okay? Entonces ahí estoy ajustando los textos. Evaluaciones, pues también va centrado. Si observamos, esa tablita ya va teniendo forma, pero nos falta aplicarle un borde a este espacio que ya hemos diseñado. ¿Ah? Entonces, ¿cómo le aplico bordes? Voy a seleccionar las celdas a las cuales yo le quiero aplicar borde, donde bordes son estos contornos gruesos que se muestran como cuadritos, ¿ok? Porque cuando nosotros diseñamos así, aunque están ahí los cuadritos, cuando yo mando a imprimir, que es un tema que se ve hasta el final, esos cuadritos no salen impresos. Ahí voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Ahí. Si vemos estos cuadritos, no salen aquí en mi hoja. Esto es como una hoja en blanco. Entonces, los cuadritos, digamos que son solamente una guía. Pero en la evaluación se nos pide que sí se muestren al momento de imprimir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues seleccionar las celdas a las cuales le voy a aplicar un formato y voy a establecer bordes y ustedes pueden establecer un borde del que ya está preestablecido aquí en Excel, que es un poco delgado, o pueden establecer más bordes en la última opción, digamos un borde pues creado por ustedes, ¿no? Entonces hay que aplicar un estilo, si notamos en la evaluación es una línea normal, pero un poquito más ancha, el color pues ahí no nos indica, pero lo vamos a colocarle, yo le voy a poner otro color para que ustedes vean. Y es importante marcar la casilla de contorno y del interior en el caso de que se le quiera aplicar contorno pues a todo así como se muestra en este primer ejemplo. Una vez hecho esto, aquí nos muestra la vista previa y le damos en aceptar. Damos un clic fuera y observamos que ya se tiene
pues ese diseño, ¿no? Solo yo le puse azul. Ahora, me regreso acá. Si notamos, en la evaluación se nos pide, permítanme ver si hay un espacio que se nos pide aplicar exactamente un ancho. Vamos a ver, aplicar, no, borde. No nos dice de qué ancho, sin embargo, les comento que si observamos esta tablita, estas 4 columnas de las evaluaciones son más delgadas. Hay algunas que son más gruesas o más anchas y otras más angostas. Si observamos, nombre del alumno tiene un espacio más ancho que número y que primera evaluación. Entonces, le vamos a ir dando espacios según pareciera nuestra evaluación. Y aquí pueden hacerlo de la siguiente manera. Seleccionar la celda, irse al menú inicio en agrupación estilos, en estilo, de este lado en formato, aquí en celdas y en formato, le podemos establecer un ancho de columna. Ejemplo, si tiene 10 y quizás yo quiero que sea siempre de 10, pues simplemente le pongo el número al que quiero establecer, 10, y toda esa columna se va a establecer de 10. Si yo quiero estas 5 columnas establecerlas al mismo ancho, puedo hacer lo mismo. La selecciono, tiene 10.78, le puedo decir quizás 5, ¿no? Y de esta manera se reducen esas 5 columnas, perdón, al mismo ancho que yo establecí. ¿Ok? En el caso del nombre del alumno, pues sería más ancho. Establecemos un ancho, pues quizás de 30. ¿Ajá? ¿Para qué? Pues para que quepa aquí el nombre de lo que sería el alumno. Esos anchos los tienen ustedes que tratar de semejar. Otra opción para hacer más ancho o más delgado, pero más inestable, es seleccionar la línea que está entre cada letra. Aquí cuando el cursor nos aparece de esa manera, dar un clic sostenido y arrastrar hacia la izquierda si es más ancho, dependiendo de la posición en la que te encuentres, o, perdón, más angosto o más ancho de esta manera. Ahí, inclusive, si ustedes observan en la parte de arriba, nos va indicando cuál es el ancho que se está estableciendo. Ahí se ve. Ok, yo lo voy a dejar así como estaba, trataré de ponerle 30 con esta opción. Por eso les comentaba que es un poco más inestable porque le tienes que ir atinando, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí lo que les toca pues es capturar la información. Yo voy a capturar solamente el primer registro, que es Acosta Suárez Inés. Ok, aquí vamos a colocar 1, Acosta, ¿qué dijimos? A Suárez Inés. A ver, vamos a ver. A Suárez lleva licitación por ahí está. Puedo presionar Enter o dijimos desplazarnos. Pero aquí otra cosa. Este texto lo voy a borrar. Esta fila, si observan ustedes en la evaluación, hay un pequeño espacio entre cada tabla. Esa fila la tienen que dejar en blanco y la van a hacer un poquito más delgada de tal forma que quede pues ese espacio así como se muestra. Y a partir de la fila, en este caso 6, estaríamos escribiendo nuevamente el texto de Acosta Suárez Inés. Bueno, ahí vamos dejando los espacios correspondientes. Voy a poner las calificaciones únicamente de este alumno, 9797. Aquí importante también comentarles, en ocasiones el punto, aquí sí que me gustaría que presten un poco de atención. En ocasiones hay algunos teclados, y depende también del sistema operativo que tengamos, el punto se va a considerar, como en mi caso, como el separador de miles, no el separador de decimales. Yo en mi caso, aclaro, en mi caso utilizo la coma para separar decimales, porque así está establecido en mi sistema operativo, ¿vale? Entonces utilizo la coma para separar decimales. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando ustedes intentan escribir 9.7 y no lo reconoce como separador, ese texto o este dato se va a colocar en la parte automáticamente, en la parte izquierda. ¿Observan esto? Significa que es un texto para Excel. Como me guío, entonces pongo 9.7. Al dar Enter, ese texto debe posicionarse automáticamente en la parte derecha. Así, de esta manera.
Entonces ahí es cuestión de que ustedes indaguen un poquito también en su ordenador para saber cuál es el separador que van a utilizar de los decimales. Y es muy importante porque si no lo capturan correctamente, puedan tener problemas o dificultad a la hora de generar operaciones. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bueno, después se nos pide, voy a hacer el ejemplo únicamente del primer alumno, dijimos, nos pide calcular el promedio por alumno y los promedios por evaluación. Nos pide utilizar la función promedio. Bueno, dice al resultado aplicar formato de número con decimal. Les comento, no nos va a dar tiempo de terminar la evaluación, pero voy a procurar avanzar un poco y si es necesario yo hago un video independiente para compartirlo con ustedes con todo lo demás, porque me han comentado que hay algunos puntos que se les ha dificultado en el caso de las funciones, ¿ok? Entonces no se preocupen si no terminamos, pero sí me gustaría que vayan avanzando. Y ya por la noche genero un video para que se los comparta y puedan terminar la evaluación en tiempo y forma, ¿ok? Entonces, ahorita si se nos corta la sesión, nos volvemos a conectar ya únicamente 5 minutitos para no quedarnos cortados. Entonces, voy a calcular lo que sería el promedio de los alumnos. Y aquí comentarles que van a utilizar la función promedio. Todas las funciones las encuentran en el menú fórmulas, ¿ok? Aquí lo tenemos. Y en este caso, como la función promedio es de tipo estadística, bueno, la van a encontrar ustedes en la parte estadística. Si se les dificulta utilizar esta biblioteca, pueden utilizar el asistente de funciones dando clic aquí en la barra de funciones, aquí donde está mi cursor, en la FX. Aquí le podemos dar clic en insertar función y buscar la fórmula, perdón, la función que se nos está solicitando. En este caso se encuentra en la categoría de, dice acá, ¿qué fue? Promedio, ¿no? Promedio.